Busnilán, hubo elecciones en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Wow, un montón de cosas pasan. Hubo elecciones, pero primero que me quedé sorprendido porque en menos de 2 horas ya estaban los resultados. La verdad que un conteo bastante rápido, bastante interesante en la manera en la que lo hicieron. Un conteo que abrió al instante, ya está. Sí, pero pará, escuchá esto. Un conteo que abrió la polémica y ya empezamos, vamos directo al hueso. El presidente de Colombia no reconoció de manera oficial los resultados. Ya arrancamos mal. Así, para empezar a entender. Elecciones en Colombia, elecciones que abrieron muchos debates. ¿Por qué? La pregunta del millón era ¿a quién creerle? ¿Se acuerdan que habíamos abierto este debate la semana pasada? Casi que la habíamos visto antes de que suceda. ¿Le creíamos a las encuestas tradicionales o a lo que la gente empieza a apostar en esta famosa casa online, digamos, de apuesta que se llama Polymarket? Sí, le creemos a Polymarket. Bueno, las encuestas tradicionales decían que quien salió segundo iba a salir primero y quien salió tercera iba a salir segunda. Fallaron. Polymarket había anunciado que Abelardo de la Espirella, dicho en nuestro español, iba a ser quien iba a ganar las elecciones, no en primera vuelta, pero sí que tenía grandes chances de liderar. Dicho y hecho con el 43,7% de los votos, 10.360.000, un poquito más, de votos, fue lo que sacó este candidato. Outsider, un candidato que tiene poco recorrido a nivel político tradicional, admirador de Milei, admirador de Donald Trump. Que a propósito de esto, Milei le envió un mensaje de felicitaciones, ¿no? No solamente Milei, sino también varios países en el mundo. Bueno, obviamente con tendencia a la derecha, son los que felicitaron, aunque recordemos que va a haber balotaje, esta también es la gran noticia, hay un balotaje estipulado para el 21 de junio, pero este candidato, Abelardo de la Espirella, dio la noticia porque, de nuevo, alguien que nada tiene que ver con la política se mete, genera, te diría, una especie de caos o de fenómeno bastante difícil de explicar o de entender en las encuestas tradicionales, y ganó con el discurso de, sobre todo, mano dura con el tema de las FARC, este conflicto histórico que hay dentro de Colombia. Escenario polarizado. Absolutamente, y eso es lo que te quería decir, porque algo similar lo vimos acá en Argentina, y te voy a decir un calco de por qué digo esto. ¿Quién salió segundo? El oficialista Iván Cepeda, que sería el heredero, en este caso, del petrismo, de Petro, el presidente actual, con 9.688.000 o un poco más en realidad de votos, con el 40,9%. Ahora bien, en las elecciones anteriores, cuando se presentó Petro en Colombia, también había ganado él había ganado en aquel entonces con un 40%. O sea que vemos que más o menos el piso y el techo se mantienen, y eso puede llegar a ser un problema para la segunda vuelta. Al mismo tiempo, ¿vos te acordás? A ver, Marian, vos también. Lo abro a la mesa. ¿Se acuerdan qué es lo que había pasado en la primera ronda en Argentina? Cuando se anunciaron los resultados, ¿qué pasó con el tercer partido? Con la candidata del tercer partido que salió a anunciar inmediatamente. No me acuerdo. ¿Pero qué año me hablas? De las últimas elecciones acá en Argentina. Te digo el nombre, Patricia Bullrich. ¿Te acordás qué es lo que pasó? No. ¿Una foto con algún candidato? Ni bien anunció que había perdido. No me acuerdo. ¿No te acordás? Yo te lo voy a recordar. Ni bien terminó de reconocer que Patricia Bullrich, el PRO, en aquel entonces no había llegado a la segunda vuelta, automáticamente al poco tiempo... Patricia Bullrich era opositora. Sí, claro. Era la tercera en disputa. Por eso no me estaba Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Schiaretti por Córdoba, ¿se acuerdan? Sí. Que era todo el chiste de la Gran República de Córdoba, y en aquel entonces también estaba, si no me equivoco, Miriam Bregman representando a la izquierda. Cuando Patricia Bullrich no clasifica al balotaje, automáticamente se da una foto entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, en el búnker de Milei, diciendo hay que votar por Milei porque creemos que la continuidad del kirchnerismo es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Bueno, en ese momento. Y que después ese 23% fue casi el 54% que sacó Milei en el balotaje contra Sergio Massa. Que de eso dependerá, de ese tercero que le dé los votos, ¿no? A Abelardo o bien a Iván Cepeda. Exactamente. En este caso tenemos algo muy particular, que el tercer candidato en Colombia, que viene de la centro derecha, de la derecha tradicional de Álvaro Uribe, sacó un 6,9%, que son más o menos 1.600.000 votos, nada despreciables para un balotaje.
Pero tenemos a la candidata Paloma Valencia que dijo abiertamente: sí hay que ir a votar por Abelardo de la Espriella, porque nada de lo que venga de, ella dice, el neocomunismo de Iván Cepeda, la continuidad de el petrismo, puede ser bueno para Colombia. Muy parecido al que se dio en Argentina, bien lo mencionabas, ¿no? Ilan, porque Abelardo es de la derecha, de la ultraderecha, y Paloma Valencia de la derecha. No va a pedir que voten Iván Cepeda, que es de la izquierda. Tiene que ver con esa alineación política. De además. hecho, quien sería, en términos políticos, el patrón de Paloma Valencia, el expresidente Uribe, dijo: Colombia perdió, pero, porque además perdió una gran candidata, pero tenemos que salir a apoyar a Abelardo de la Espriella, porque evidentemente ideológicamente están mucho más cercanos que lo que es la izquierda que aglutina en este momento a Iván Cepeda. Lo que pasa es que el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Paloma Valencia, no se pronunció. No estaría tan de acuerdo con que sus votos vayan para con Abelardo de la Espriella. Otro fenómeno que me parece que, por lo menos así como perlitas para ir entendiendo un poquitito el fenómeno de Colombia: muchos votos en blanco. Otra vez el voto en blanco le ganó a más de 9 candidatos. Más de, en este caso, 400.000 votos, 406.000 votos en blanco. Aumentó en referencia a la última elección, donde habían entre 365.000 votos en blanco promedio. Se mantiene el porcentaje, son casi el 2% de los votos, pero aún así le ganan a muchos candidatos que el voto en blanco salió cuarto, claro. Cuarto el voto en blanco, pero el quinto, digamos, en realidad el cuarto candidato electo, que es de centro, y acá es donde se paran los ojos también, Sergio Fajardo, todavía no se pronunció ni por uno ni por el otro. Y la pregunta del millón es: ¿qué va a pasar con el centro político en Colombia? ¿La gente va a virar hacia la derecha? ¿Va a virar a la izquierda? Tomemos en consideración lo siguiente. 1. El voto en Colombia no es obligatorio, y aún así participó casi el 58% del padrón. Es más que las últimas elecciones, pero de vuelta, un total de más de 40 millones de electores, poco más de 23, 24 millones participaron en esta elección. ¿Qué va a pasar con los que no fueron a votar? ¿Pueden llegar a cambiar el escenario electoral en Colombia? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Mariano. Acá estoy. Estamos atravesados por el Mundial para esa fecha. Claro, 21 de junio, sí. 21 de junio hay balotaje en Colombia, Claro. 21 de junio, sí, pleno Mundial. Yo estaba viendo, por ejemplo, la Recién selección de iniciado, Colombia. Claro, la selección de Colombia juega esta noche un amistoso con Costa Rica. El domingo otro amistoso con Jordania, como todas las selecciones en esta doble fecha FIFA, juegan 2 amistosos. Después, debuta con Uzbekistán el 17. Ahí y ya el estamos. segundo partido... 4 mundial. días. 4 Claro. días antes del balotaje ya hay un partido de la selección de Claro. Colombia. Y después, el 23 con Congo. O sea, Exactamente. 2 días después del balotaje. O sea, entre medio de el debut con Uzbekistán y el segundo partido con la República Democrática de Congo, se da el balotaje. ¿Y cuánto puede influir esa fiebre mundialista Y bueno, en depende la política? qué cantidad de votantes se vayan. No nos olvidemos que en Estados Unidos una de las comunidades latinas más grandes es la colombiana. Pudieron votar. En este caso se pudo votar en el mundo. Acá en Argentina también hubo muchos colombianos que asistieron a votar. Pero ¿qué va a pasar con la fiebre mundialista en el medio? Colombia también es un país recontra futbolero. Sí, bueno, quedó demostrado en la Copa América, en la final de la Copa América del año pasado. O el anterior. El anterior, mejor El dicho, anterior. del 2025. Estuve 2024. Vos viste lo que fue. De colombianos, la cantidad de colombianos Una que había, que vergüenza. fue un desborde absoluto Una esa vergüenza final. lo que hicieron los colombianos en Claro, ese partido. un desborde Porque no absoluto. fueron eso los es argentinos. por la fueron colonia los colombiana que hay en Miami sobre todo. Consideremos que, si no me equivoco, uno de los partidos se juega en Miami, o sea que todavía sigue siendo muy accesible para la gente de Colombia poder llegar, y esto puede empezar quizás a alterar un poco el panorama político. ¿Qué es lo que tenemos de acá a dentro de 20 días? Número 1, me parece que lo más importante, y perdón que lo diga en estos términos, ¿no? Con la democracia no se jode. Me parece que hay que empezar a reconocer los resultados electorales. La gente acudió en un 58% del padrón a votar. Y hay que, si hay alguna Mirá, duda... perdón, juegan en México los 2 partidos. Mirá, No se o juegan en sea, Estados Unidos. cerca, todavía mucho más cerca en Sí, cuanto a un acá avión. estaba viendo los 2 primeros partidos, o sea, entre medio o sea, el balotaje da entre medio de los 2 partidos iniciales de Colombia en el Mundial. Contra Uzbekistán se juega en el Estadio Banorte, Ciudad de México, o sea, en México DF. Y después el otro partido que juega la selección colombiana, o sea, el segundo partido contra República Democrática del Congo, se juega en Zapopan, en México. Ambos en México, En en, México. la Ciudad de México. Bueno, entonces, obviamente es cerca todavía, mucho más cerca que nosotros, Colombia de México. Claro, pero eso hace que viajen muchos colombianos de Estados Unidos a México. Entonces, eso puede llegar a alterar
El nivel de participación Claro. Hay que en ver las en qué urnas. porcentaje, hay que verlo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Las elecciones en Colombia son obligatorias o son optativas? Son optativas y aún así fue el 58%. Consideremos que acá en Argentina es obligatorio y una buena elección, estamos hablando de arañar el 70 y largo por ciento. Fue una buena Fue mucha participación. gente a votar, es verdad. Evidentemente pidiendo un cambio. Mucho más que el 55% que había ido para las anteriores en el año 2022, donde Gustavo Petro en segunda ronda terminó siendo votado. Pero tenemos entonces la cuestión del Mundial. Acá hay algo sensible que es la cuestión de la democracia, lo que se planteó ayer de no reconozco estos resultados. Siendo vos el presidente y quien maneja el sistema electoral, me parece que es un tema bastante riesgoso. Número 3. Hay un debate que no se dio y que se espera se pueda dar entre Cepeda y de la Espriella para que la gente pueda conocer las propuestas. Y algo que me parece también estaría bueno que lo debatamos y que nos va a dar mucho material porque es pasado, presente y futuro. ¿Qué está pasando que los candidatos outsiders están copando algo que la política no puede copar? ¿Y a qué me refiero? Son candidatos que van mucho a lo emocional. Miremoslo, si quieren, el ejemplo más clásico, Milei, Trump y en este caso de la Espriella. Son candidaturas que apelan a lo emocional porque hay conflictos que la política tradicional no logra resolver y que desde ahí, ya sea el rol de los medios de comunicación en la sociedad, lo que está pasando con la inseguridad, lo que está pasando con, si quieren, la ineficiencia o eficiencia del Estado a la hora de ejercer su rol en la sociedad. Un montón de temas sensibles que por ahí no ofrecen soluciones profundas más que soluciones emocionales. Y cómo se lleva adelante una elección desde lo emocional, que muchas veces los partidos tradicionales no lo saben abarcar. Ahí está el éxito de las redes sociales, porque vamos a lo básico, en Twitter uno no va a buscar contenido. No. En absoluto, todos te dicen Twitter igual cloaca, hablar del odio, del desprecio y un montón de cosas. Y eso después termina siendo el motor, en este caso para muchos candidatos, para hacer sus campañas. Y desde ahí saltan a la política. Y hay que ver si en ese momento del salto a la política después lo pueden llevar adelante. Pero lo que está claro es que supo entender muy bien de la Espriella el tema del hartazgo social con la corrupción, con la ineficiencia de varios de los tratados de paz que se habían sostenido durante tiempo en Colombia en relación a la FARC, donde promete una mano dura. Y evidentemente eso generó algo en la gente para salir a votar y que sea el candidato más votado. Vamos a ver qué es lo que empieza a pasar ahora cuando se mida nuevamente en las encuestas, cuál es el escenario y sobre todo observar la cuestión del centro en Colombia. Si es un centro que se va a virar hacia la derecha o si se mantiene hacia la izquierda con dos candidatos con propuestas súper polarizantes. Podríamos decir, si quieren para simplificar, la extrema derecha contra la extrema izquierda, se debaten las ideas y en 20 días vamos a tener un nuevo candidato, en realidad ya presidente en Colombia, que puede confirmar la tendencia de que Latinoamérica está yendo hacia la derecha o empieza a ser un mapa que se empieza a dar vuelta y de a poquito los ojos empiezan a mirar lo que va a pasar en Brasil, que no nos olvidemos que dentro de poco también hay elecciones en Brasil. Así que unas elecciones que dejaron ahí algunas perlitas para analizar, pero sobre todo dos ideas, dos candidatos, dos propuestas antagónicas que van a verse las caras. En el antagonismo sucede algo en realidad que tiene que ver, no es que me convence tanto Abelardo de la Espriella, pero como me dejó de convencer Iván Cepeda, prefiero votar a otro y no darle el voto a alguien que prefiero se vaya, ¿no? También sucede eso, en esa polarización. Voto a uno porque no quiero al otro. Imagínate cómo no sé si puede quiero cambiar tanto a el este, escenario. pero... Agus, imagínate cómo puede cambiar el escenario. No estamos hablando de que... A ver, entre los dos candidatos coparon más del 80% de los votos. O sea que hay un 20 y pico que queda ahí por verse. Pero nada más fue a votar el 58% del padrón electoral. Imagínate un 5% más que vaya, un 10% más que vaya, y dependiendo la zona, porque si es de las periferias son los que más sufrieron la cuestión de la FARC, suelen inclinarse más hacia la izquierda. Ahora el centro de Colombia suele inclinarse mucho más a la derecha. ¿Qué pasa si hay mayor... Y se abre un panorama de incertidumbre con esta perlita de que el Mundial se cuela en el medio de la elección. Así que todo está por verse, 20 días, campaña que va a tener mucho de redes sociales, mucho de convocatoria a los jóvenes. De nuevo, el centro se empieza a ver en los jóvenes. Hoy todo pasa por ahí, nadie nos recurre a las redes sociales para hacer campaña, ¿no? Sí, pero hay que entender algo. Evidentemente hay una especie, te diría, de cisne negro, un evento inesperado
que no permite a los métodos de medición tradicional observar qué es lo que pasa con los candidatos outsiders. Y para los que mucho fue una sorpresa. Che, ¿no se puede correr la fecha del balotaje? Claro, o sea, dirían eso en Copa Argentina. Bueno, muchachos, juguemos los partidos después del Mundial, ¿no? Total, no pasa nada. No pasa nada. Es una cosa así. Marian, ¿estás para quedarte una semana más ahí en Sí, Estados ningún Unidos, problema. México? Me voy a México para cubrir la elección. Nada. Viajo de Estados Unidos a México. Debe estar fácil cruzar la frontera. 20 días por delante, Sí. tensión. Lindo lugar para ir a México, ¿no? Hay que ver a quién le conviene igual ese escenario. Está tranquilo. De baja participación o no, por el Mundial en el medio, ¿a Belardo o a Cepeda? Y ahí se definirá. Dame 20 días que vengo con la Bueno, ahí pelotita de viene cristal Ilan y te con lo los digo. resultados, nuestro Polymarket. Gracias, Ilan Busni, nuestro analista internacional. 5 minutos.